Le puse de título a este mensaje. I titled this message, The Beautiful Exchange. El intercambio hermoso. That's actually a theological term that is used. Eso de hecho es un término teológico que se usa. El intercambio hermoso, the beautiful exchange. It is another way of simplifying. Es una manera más simple de decir otro término teológico que se llama, that's called the substitutionary atonement, que habla de la sustitución que Jesús hizo por nosotros, porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros éramos merecedores de la muerte. The Bible says that all of us were worthy of death. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, han caído corto de la meta, have fallen short. The Bible says, dice la palabra. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. God's word says that the payment, the wage of sin is death. Eso es lo que la palabra dice que nosotros nos merecíamos. Pero para la gloria de Dios, Jesús tomó ese pago. To the glory of God, Jesus took that payment that we needed to pay. Ese pago que usted y yo teníamos que pagar lo tomó Jesús, y por eso me gusta mucho este término, el intercambio hermoso. The beautiful exchange. Aquí, si continúan ahí conmigo en Gálatas 3:13, if you continue with me in Galatians 3:13, vemos que Pablo está defendiendo la salvación a través de la fe. Paul is defending the idea, the theological talk of salvation through faith. Había personas que habían entrado a la iglesia. There was people that had gone into the church y estaban diciendo y predicando. They were saying and teaching que se tenía que creer en Jesús y seguir la ley de Moisés. That they needed to accept Christ and follow the law of Moses. Si van conmigo a Gálatas 3:10, if you go with me to Galatians chapter 3 verse 10, dice la palabra de Dios, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está diciendo, si quieren vivir bajo la ley de Moisés, pues no les va a ir muy bien. Paul is saying, if you want to live under the law of Moses, it's not going to go well for you. También Santiago dice en Santiago 2:10, James chapter 2 verse 10, también dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Whoever fulfills the whole law but offends in one point is culpable of breaking them all. So aquí vemos esta idea de la importancia de poner nuestra fe en el trabajo que hizo Jesús. Here we see the importance of putting our faith on the work that Jesus did and not on any work that we can do. Y no en ningún trabajo que ni usted ni yo podemos hacer. Gálatas 3:13, en la Reina Valera dice, en Galatians 3:13 dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Vemos que Jesús se hizo, dice ahí, se hizo maldición por usted y por mí. Jesus became a curse. That's just something that is astonishing to think about. Es algo que es tan asombroso pensar que el Hijo de Dios, Dios mismo, the Son of God, God Himself, dice la palabra de Dios, que fue hecho por nosotros maldición.
Gálatas 3:13, estoy cambiando entre la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice que cargó sobre sí la maldición de nuestras fecherías o de nuestros pecados. He took upon himself, cargó sobre sí todo pecado que usted y yo hemos hecho, every sin that you and I have done, toda cosa mala que usted y yo hemos hecho, dice la palabra de Dios que fue puesta sobre Jesús. It was placed over Jesus. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice que cargó sobre sí. Esta imagen, this image, this illustration, esta ilustración de que Jesús está cargando físicamente nuestros pecados. So ya al ver esto, quiero ver rápidamente, I want to see very quickly, 3 intercambios que Jesús nos ofrece a través de la cruz. 3 exchanges that Jesus gives us through the cross. Si va conmigo a 2 Corintios 5:21. If you go with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. El primer hermoso intercambio que Dios nos dio, the first beautiful exchange that Jesus gave us, that God gave us, that we're going to be looking at today, que vamos a estar viendo el día de hoy, porque hay muchos más. There's many more, but we're only going to look at 3 today. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Esa fue la Reina Valera. He made him who knew no sin to be sin, that we might become the righteousness of God in him, or in Christ. El primer intercambio que vamos a ver esta tarde, the first exchange that we're going to see today, es que Jesús intercambia nuestro pecado por justicia. Amen. Jesus exchanges our sin for righteousness. Imagínense, usted y yo estábamos a malas con Dios, estábamos en pecado. You and I were not in good standing in front of God, pero Jesús va y muere en una cruz, y para todo el que cree en él, dice la palabra de Dios, que nos hizo justicia de Dios en él. Yo creo que eso se merece un aplauso o algo, hermanos. Estamos muy callados. We're very quiet today. Cada uno de nosotros antes de Jesús, mi esposa hablaba de ello, yo me puse a llorar hace el domingo pasado hablando de mi pasado también antes de Jesús. Es una vida completamente diferente. It is a totally different life. Estábamos en pecado y dice la palabra de Dios que nos intercambia eso por la justicia. En primera de Pedro 2:24, 1 Peter chapter 2 verse 24, dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. It was placed on him. Dice, al que conoció, regresando a 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay tantos textos tan hermosos que podemos ver sobre esto de estando en pecado y después en justicia. Juan el Bautista dice en San Juan 1:29, John the Baptist says in John 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús. A eso vino, a quitar el pecado. Colosenses 2:14, Colossians 2:14, la Nueva Traducción Viviente dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que usted y yo nos merecíamos, Jesús cuando estaba crucificado, ahí lo clavó. Y yo recuerdo cuando era más joven, when I was younger, una vez fuimos a un culto de jóvenes, we went to a youth service, y el ministro usó una ilustración, the minister used an illustration, y puso una cruz ahí en el altar. He placed a cross in the altar y nos dio a todos un papelito. He gave us all a little paper and a pen y una pluma, y nos dijo, escriban ahí un pecado y vayan y pónganlo en la cruz, porque eso es lo que Jesús hizo.
He said, write down whatever sin you have and go put it on the cross, because that's what Jesus did. That's what Jesus took. Qué hermoso es saber que Él ha tomado nuestros pecados. Efesios 2, 8 y 9, Ephesians 2, 8 and 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de qué tan buenos usted o yo podamos ser. It's not about how good you and I are, but it's about the blood. Se trata de esa sangre. Esa sangre que no conoció pecado, dice ahí 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Esa sangre santa, perfecta, purificada, esa sangre tomó todo nuestro pecado y nos dio justicia delante del Padre. Gloria a Dios. Es el primer intercambio. That's the first exchange. Número 2, si van conmigo a Romanos 6:23. If you go with me to Romans 6:23, we see a second exchange. Un segundo intercambio. El segundo que vamos a ver esta tarde es que nos intercambió nuestra muerte por vida. He exchanged our death for life. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la palabra. Porque la paga del pecado, y como siempre digo, no muchos pecados, dice del pecado, de un pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. For the wages of sin is death. Y esto no es porque Dios sea muy malo. This is not because God is mean or evil, pero es simplemente porque Él es tan santo. He's very, very, very holy. Si consideramos la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6, en Isaiah chapter 6, we see the vision where Isaiah enters the throne room, entra al trono, y él oye a los ángeles cantando. He hears the angels singing in verse 3, en el versículo 3, y vemos que tiembla el templo, the temple shakes. Vemos ahí también en el contexto, in the context, that the temple is filled with smoke. El templo se llena de un humo ahí. Y vemos cómo responde Isaías en Isaías 6:5. We see how Isaiah responds. Isaiah 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No porque él haya hecho algo malo, él solamente entró al templo. It's not because he did anything bad, he just went into the temple. Pero vio la magnitud de la santidad de Dios. He saw the magnitude of God's holiness, y su respuesta es, ay de mí, que soy muerto. Woe is me, for I am undone. Otra traducción dice, I am dead. Estoy muerto. Y continúa el texto, versículo 5, Isaiah 6:5, dice, porque siendo hombre inmundo de labios. Él sabía las palabras que había dicho. He knew the words that he had said. Pero lo toma un paso más allá y dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. And I dwell in the midst of all people of unclean lips. Aun si él no hubiera dicho nada malo, even if he had said nothing bad, pero sus oídos habían oído lo que otras personas dicen. Dice, yo soy inmundo de labios, pero habito también en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él reconoce qué tan santo es Dios. Y por eso vemos, si regresamos a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no es porque Dios sea malo, it's not because God is bad or evil, como mencioné, pero es simplemente porque Él es tan santo. Él es tan santo. La paga del pecado es muerte, pero gracias a Dios ahí no acaba el texto. Glory to God, the text does not end there. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva o el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Él es nuestro Señor? How many of us can say that He is our God? En 1 Corintios 15, 55, en 1 Corinthians 15, verses 55 through 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguillón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguillón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, como dice ahí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguillón? Para el cristiano ya no hay temor de eso. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No creo que ninguno de nosotros nos queremos morir aquí, pero no le tememos tampoco. I don't think any of us want to die, but we do not fear it, is what we see here, es lo que vemos aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguillón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, verse 56 says, ya que el aguillón de la muerte es el pecado. La Nueva Traducción Viviente, ahí lee, el pecado es el aguillón que termina en muerte. Cuando pecamos, lo que nos merecemos es muerte. Y el versículo 57, verse 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra victoria, la vida, solamente viene a través de Jesús. Jesús dice ahí en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, dice yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y dice, ¿cuántos vienen al Padre? Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesús. It is only through Jesus. También un texto que a mí me gusta mucho en 1 de Juan 5, 11 y 12, 1 John 5, 11 and 12, dice, y en este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos dio vida eterna? Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Este segundo intercambio, estamos viendo de intercambios en esta tarde. We're talking about exchanges today. Y este segundo intercambio es que tristemente cada uno de nosotros nos merecíamos la muerte, pero gloria a Dios que nos dio vida. He gave us life. And número 3, si van conmigo a Isaías 43:1, Isaiah 43:1. El tercer intercambio es vergüenza por aceptación. He exchanges our shame for acceptance. Isaiah 43:1, Isaías 43:1. Dice, ahora así dice Jehová. Aquí está hablando Dios. Hay que poner atención. Amén. Está hablando Dios aquí. God is speaking. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú, dice la palabra de Dios. Qué hermoso texto. Tristemente hay mucha persona que vive la vida con vergüenza del pasado o de cosas que se hayan hecho en algún punto, pero el Señor dice, Jehová dice, ahora así dice Jehová, que para todos los que creen en Él, para todos sus hijos, Jacob, Israel, aquí usa, dice, no temas porque yo te redimí. Esta palabra redimí viene aquí en el hebreo, here in the Hebrew, it talks about purchasing. Quiere decir comprar algo. Como cuando usted y yo vamos a la tienda o algo, redimimos algo para nosotros mismos. En 1 Corintios 6:20, 1 Corinthians 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. Amén. Habéis sido comprados por precio. La salvación para usted y para mí fue gratis. Salvation for you and for me, it was free.
pero a Jesús le tomó su vida. But for Jesus, it was his life. Él murió en una cruz y fue una muerte terrible. Cuando vemos las películas y vemos a Jesús crucificado, a veces lo tienen aquí con una camisita, así le ponen un toga arriba de él, o le ponen aquí, le protegen así que no se le vean sus partes, pudiéramos decir, pero en el tiempo histórico no hacían eso. La cruz era para humillar a la persona. Y Jesús murió una muerte terrible. Pero Él nos dice, David, y usted puede poner ahí su nombre, dice, yo te redimí, yo te he comprado. I have redeemed you, I have purchased you. Y no solamente nos compró, dice, te puse nombre. I have called you by name. Me puse a pensar en esto, porque yo me llamo David Hiram Reyes. That's my name, David Hiram Reyes. Pero ya mero me llamaba Daniel Aram Reyes. That was almost my name. Mi mamá me quería poner Daniel Aram Reyes. So ganó mi papá, my dad won. Pero lo que me puse a pensar y dije, bueno, mi nombre es David Hiram Reyes. Pero antes de que mis papás me pusieran mi nombre, la palabra de Dios dice, yo te puse nombre. Y qué hermoso es pensar en eso, que Dios pensó en usted. God thought about you. Y Dios le puso a usted un nombre. Cualquier nombre que usted tenga es porque Dios se lo puso. Y Dios quisiera que tuviera ese nombre. Dice, yo te redimí, te puse nombre. Y mira qué tan hermoso termina el texto. How beautiful the text ends. Dice, mío eres tú. You are mine. You are mine, dice Dios. Si nos sentimos abandonados o nos sentimos solos, if we ever feel abandoned or alone, remember that God has us. Dios nos tiene, dice, tú mío o mío eres tú, you are mine. El Salmo 27:10, Psalm 27:10, la Nueva Traducción Viviente dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, even if my father and my mother would abandon me, dice, el Señor me mantendrá cerca. The Lord will keep me close. El Señor dice, mío eres David. Y es importante recordar eso. It is important to remember that. Hay muchas personas que viven así con vergüenza y en tristeza, sintiéndose abandonados, feeling abandoned, alone. Pero dice la palabra de Dios, mío eres tú. You are mine. Recuerden eso. En primera de Pedro 2:9, y con esto termino, I'll finish with this. 1 Peter 2:9. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y después dice, pueblo adquirido por Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce ahí, posesión exclusiva de Dios. Qué hermoso es pensar en eso, que usted es tan especial para Dios. To think that you and I, también yo tenía un amigo cuando estaba en el instituto. I had a friend when I was in Bible school. Se llamaba Gerardo. His name was Gerard. Well, I would call him Gerard, pero se llamaba Gerardo. Pero él siempre decía, yo creo que yo soy el favorito de Dios. Y le decía, no, creo que no, porque ese soy yo. I was like, no, I don't think that's true because that's me. No, I'm just kidding. Pero cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que somos posesión exclusiva de Dios. We are His own special people, pueblo adquirido por Dios. Nos voy a invitar a estar de pie en esta tarde. I'm going to invite us to stand today. Y al pensar en la cruz, al pensar en el sacrificio que Jesús hizo y este intercambio que nos dio, recordemos que nos intercambia nuestro pecado por justicia. He exchanges our sin for righteousness, nuestra muerte por vida, death for life, shame for acceptance, vergüenza por aceptación. Los invito a pasar este altar. I'm going to invite us to stand and come up to this altar. And let's just give thanks to God. Démosle gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.